de actores de Hollywood. ¿Tienen conocimiento qué está ocurriendo en Hollywood esta semana? Sobre todo, pues se hizo noticia hace una semana, semana y media aproximadamente, de la huelga de actores. ¿Saben cuáles son las razones de la huelga? Profe, pues hasta donde yo había leído era por los pagos, pues una de las razones, porque muchos de los extras que participaban pues les pagaban muy poco y no era justo, y otra pues que los escritores no querían ser reemplazados como por la inteligencia artificial, ya que se estaba poniendo como en riesgo toda esa derechos de autor y todo ese tipo de cosas. Muy bien, hay muchas razones. Entre esas hay dos, pues, como que tienen que ver con la inteligencia artificial y que pues es como lo que quisiéramos hincapié. Eh, la huelga de actores y escritores, son ambos, y es la huelga más grande que ha ocurrido en muchos años en Hollywood. Uno, nos demuestra que los sindicatos aún existen. Si bien no es el típico sindicato de obreros en la fábrica, pues siguen existiendo sindicatos. Y este sindicato tiene una particularidad grande y es la unión de estos actores, que no son únicamente los actores pequeños, sino que son actores grandes y lo mismo pasa con los escritores. Entonces Hollywood funciona más o menos de la siguiente manera, como para poderlo ejemplificar. Tiene grandes escritores, grandes guionistas, que son los encargados de las grandes películas, y por productor habrán tres, cuatro grandes escritores, pero tiene pequeños escritores, que pueden ser 20, incluso más, que escriben cosas pequeñas. No sé, pues arreglarán un texto, se lo entregarán al escritor senior, etcétera, etcétera. Esto lleva a lo siguiente, y es que con la inteligencia artificial han buscado reemplazar, no a los seniors, porque es muy difícil. Yo como reemplazo a Christopher Nolan con esta película de Oppenheimer. Creo que él fue uno de los guionistas también, la parte de director. Muy difícil, saltos temporales, una historia con diálogos muy eh, elaborados, pero la inteligencia artificial no llega hoy a eso. Pero hay cosas que la inteligencia artificial sí puede escribir. Y eso que la inteligencia artificial escribe, básicamente están buscando reemplazar a los pequeños escritores. Entonces pasamos de tener una productora más de 30 escritores a tener 3 o 4 seniors y uno solamente encargado de hablar con lo que sería o de escribir mejor con la inteligencia artificial. Entonces, en este escenario vemos que se pierden aproximadamente 27, 28 puestos de trabajo simplemente por la utilización de la inteligencia artificial. Pero vamos con los actores. También hay una denuncia dentro del mundo pues, de los actores, y esto parece Black Mirror definitivamente, y es el tema del reconocimiento facial y cómo pueden utilizar el molde del ser humano. Entonces, con los extras, que es lo que mencionaba Magali, y no, era Marisol, sucede lo siguiente: contrato a un actor para un día y le pago el día. Y a ese actor, en vez de llevarlo a que como extra pase por la avenida, diga una frase, lo que hago es que le moldeo todo su cuerpo, tengo los derechos de utilización de esa imagen y lo puedo utilizar como extra en miles de películas. Entonces, ¿qué sucede ahí? Un actor, un extra que tranquilamente podría vivir, no sé, participando en 5 6 7 películas al año como extra, ya solo lo haría en una única vez por un valor ínfimo que le daría para vivir, pues, supongamos un mes, exageremos, y ya entonces la productora se ahorra tener los extras, se ahorra escritores. Y adicionalmente tenemos pues el tema del streaming, Netflix, HBO, todas estas grandes empresas, lo que buscan también es que los derechos de imagen de los actores pues no entran dentro de los pagos que hacen, o las ganancias mejor. Entonces le pago al actor por la película, es un único pago, no obtiene regalías y por ende entonces pues es un mayor ingreso. La inteligencia artificial tendría otro uso allí y es el tema de la voz. No sé si han visto de pronto en TikTok, en Instagram, que hay
como versiones de canciones que cantan otros artistas. Entonces, supongamos la canción es de Juan Gabriel y colocan que la canta Homero Simpson o que la canta otro cantante, X, otro artista. Esto lo hacen a través de la inteligencia artificial. Entonces, captan la voz en un diálogo de unos 4 o 5 minutos y a partir de eso pueden utilizar el cambio en estas voces. Esto también lo quieren utilizar en cuanto al doblaje. Y quedaría muy bien, pues porque básicamente uno escucha estas canciones que serán fragmentos, pero pues, veámoslo a macro. Entonces, no sé, supongamos, les pido un actor importante de doblaje de voz, eh, utilizo cualquier voz de otro actor y luego a través de la inteligencia artificial puedo hacer que parezca que está el actor con el actor famoso. Entonces miren todas las utilizaciones que tiene la inteligencia artificial hoy y que ya está generando problemas, que no son problemas directamente que uno diga, no, es la culpa de la inteligencia artificial, no, pues es la utilización que se le está dando. Esta huelga de actores me parece a mí que a futuro es trascendental que haya una solución, teniendo en cuenta que allí hay muchas de las discusiones a futuro de lo que será la inteligencia artificial, hasta qué punto puede reemplazar al ser humano. Mm, y de nuevo traigo a colación los ludistas, estos personajes que en la revolución industrial en Inglaterra destruían las máquinas en razón de que si las máquinas continuaban produciendo, se iba a acabar el trabajo humano. Esto no ocurrió, pero si pareciese como volver como en un círculo ahora con el tema de estas nuevas tecnologías, de personas que no están de acuerdo con su utilización y prefieren no llamarlo, no digamos destruir, pues que es imposible directamente, pero sin limitar. Entonces, ese límite y esa regulación, ahí tiene que entrar el derecho. ¿Hasta qué punto podemos permitir que haya menos actores, menos dobladores de voz, menos escritores en esta realidad? Y el segundo caso que les quería contar, hay un juego que se llama League of Legends. Pues yo no entiendo mucho el juego, pero hace unas semanas, ya creo que más de un mes, hubo un problema con las ligas. Resulta que funciona muy parecido al fútbol. Tienen Liga A, Liga B. La mayoría de jugadores pasaron siempre de estar en la Liga B a ser a la Liga A. Cuando ya están en la Liga A, son supermillonarios. Y estos personajes, no estas personas, casi que son celebridades en el mundo gamer, ganan mucho dinero y la liga determinó que iba a eliminar la división B, o sea que solamente iba a continuar la primera división de League of Legends. Los jugadores, y esto es algo impresionante para el mundo moderno, que creo que es el futuro del sindicalismo, conformaron un sindicato, pero no un sindicato en un país, sino a nivel mundial. Entonces, un sindicato con integrantes de Estados Unidos, de Inglaterra, bueno, los países donde hacen parte los jugadores de estas ligas, con la intención de evitar que eliminen la Liga B. En esta unión de trabajadores o de jugadores profesionales, la demanda fue, ustedes eliminan la Liga B y nosotros, por más que estemos en la liga, en la primera división, no vamos a jugar, no vamos a participar en las fechas programadas y que aquí viene la parte más bonita me parece a mí, si hay un jugador adicional que quiera ser parte de estas ligas, o sea, supongamos el League of Legends determine cómo sacar a todos los jugadores y contratar unos nuevos, todos estos jugadores serán marginados por nosotros mismos como sindicato, no podrán entrar ni al sindicato ni a los eventos del sindicato y de esa manera lograron poder limitar o poner una barrera para la League of Legends. Hasta donde supe, no he seguido el hilo completo, League of Legends se sentó a negociar con ellos la idea de que continúe la Liga 2, la segunda división. Entonces vemos varios escenarios modernos en los que el derecho tiene que entrar a, no sé si directamente a regular, pero sí empezar a mirar. Como lo decía muy bien Juan Gonzalo la vez pasada, el derecho siempre va como atrás. Va, va primero los hechos fácticos, va primero una realidad que se va transformando y detrás el derecho. Creo que el derecho tiene que entrar a valorar esos hechos. Entre estos, pues los sindicatos
cómo pueden existir unos modernos, estos sindicatos modernos transnacionales que pueden ser de diferentes países, ya no es únicamente en un estado, y adicionalmente el tema del reemplazo de los trabajadores. Entonces, bueno, esa era como la introducción que quería como mostrarles que hoy estas discusiones son tan vigentes que la huelga más importante en el mundo hoy tiene que ver con la inteligencia artificial y adicionalmente el sindicalismo, como lo conocemos, tal vez no sea tan protagónico en una fábrica, pero sí tienen nuevos matices a nivel internacional. Y creo que también pues a nivel nacional se verá con a futuro pues ustedes dentro de este curso con lo que es UNIDAP, el sindicato de las plataformas digitales. ¿Algún comentario antes de continuar? Dale, Juliana. Pero pues sí, ahí cuando habla sobre el reemplazo de los trabajadores por la inteligencia artificial, en estos días escuché una noticia sobre un empresario en la India que reemplazó el 90% de sus empleados por estos chatbots, ¿Sí? ¿cierto? Que son empleados pues del servicio al cliente por chatbots de inteligencia artificial y pues generando un montón de desempleo, obviamente. Incluso pues el señor decía que era mucho más rentable, que producía pues unas respuestas pues como al cliente de forma mucho más rápida, ahorraba costos y mejoraba la atención. Entonces esto es como algo que cada vez está siendo más real, el reemplazo al trabajador por la inteligencia artificial. Exactamente. Todo lo que sean tareas de automatización parece ser que pueden reemplazar trabajadores. Vamos a ver si eso ocurre de esa manera, como se está pensando. Pero es súper peligroso, sobre todo si no hay como unas políticas públicas que puedan permitir que esos trabajadores se enlacen en un nuevo empleo. Ahí yo veo el peligro máximo, porque pues, en sí misma la inteligencia yo creo que sí nos va a servir en muchos avances. En últimas piensa más rápido. O no sé si pensar, pero sí realiza las tareas mucho más rápido. Bueno, muchachos, muy bien, Julián. ¿Alguien quiere conversar algo sobre el mismo tema? ¿Algún comentario adicional? Bueno, el texto. Ya vi los comentarios que hay en el foro. Muy, Me parece un análisis muy bacano que han hecho. La mayoría incluso fueron un poquito más allá de, de lo, de lo que era la pregunta. Creo que el texto, más allá de que es escrito hace muchos años, nos trae una realidad muy importante y es esa comparación entre trabajadores que vivieron una época que en Europa sería una especie de socialdemocracia. Entonces tenían un Estado fuerte, un keynesianismo eh, arraigado y un trabajador diferente, que sería el hijo, que en este caso es un hijo en una realidad económica completamente diferente, que tiene una especialización, unos estudios mayores que su padre, pero esos estudios no importan en cuanto al tema personal, o más que no importan es como que no le mejoraron su calidad de vida. Entonces, ¿cuántos trabajadores tuvo el hijo en un lapso corto de años? 4 o 5. ¿Cuántos tuvo el papá a lo largo de su vida? Uno. Y esto lo podemos ver tranquilamente con la vida de cada uno de nosotros. Pensemos en nuestros abuelos, nuestros padres, cuántos trabajos tuvieron a lo largo de su vida o tienen aún. Caso mío, los abuelos trabajaron en Noel, una empresa de galletas, y fue un trabajo con el que iniciaron su vida laboral y con el que se pensionaron. Ahora pensemos estas generaciones. Eh, Muchos de ustedes podrán contar muchas de estas historias, lo pondré en el caso puntual conmigo mismo. He tenido a lo largo de mi vida ya unos 3 4 5 trabajos diferentes, en diferentes momentos es verdad, pero una particularidad, antes de tenía un solo trabajo, con ese se sobrevivía. Actualmente, por más que haya una profesionalización, una especialización en el mercado laboral, mmm, para poder satisfacer necesidades básicas se requiere más de un trabajo. Entonces, puntualmente, personas que tienen 2, 3 contratos de prestación de servicios o un contrato de cátedra, en este caso, a la vez litigar,
que asesorías, casos de abogados, casos de ingenieros, asesorías, trabajar en una empresa medio tiempo. Esta nueva realidad también tiene que ver pues mucho con lo económico, pero afecta supremamente lo social y pues como individuo. Entonces estamos viendo individuos que se convierten cada vez más en personas, sí, en personas egoístas, no egoístas por su parecer, por su idea, sino que son egoístas por lo que el medio ha hecho con ellos. Me explico. Si yo trabajaba en una fábrica con mis compañeros a lo largo de 20, 30 años, yo tengo un arraigo con esa empresa. Amo esa empresa porque pues en últimas me está dando, me permite suplir mis necesidades básicas y las de mi familia. Tengo mis compañeros de trabajo que a su vez son mis amigos y son mis vecinos. Entonces, esto me genera una perspectiva colectiva, una forma de ver el mundo en la que soy yo, pero también es el otro. Ahora, en un escenario en el que las relaciones laborales son volátiles, son rápidas, que la vida me encamina a que me tengo que especializar rápido y todos los días me debo actualizar, porque si no me actualizo pierdo relaciones laborales, genera entonces una especie de competencia social. Y esa competencia social trae consigo a su vez entonces la pérdida del sentir colectivo. Entonces vemos individuos, y es normal, que ven en lo colectivo, pongamos un sindicato, algo que ya pasó de moda, algo que es parte de la historia, como si no existiera más en el mundo. Y si bien es cierto, ha decaído, pues aún existe. Esta realidad entonces quería que se viera a través del texto y creo que la palabra fundamental dentro del mismo es la incertidumbre laboral. Esta incertidumbre laboral nos lleva a una incertidumbre en todos los sentidos, desde lo más particular en el hogar, mírese el tema del carácter que tenía él como padre y que lo denotaba con tristeza, que no podía darle una crianza a su hijo que le permitiera tener como algunos pilares, algunas bases fuertes, como si las tenía el padre. Esa incertidumbre también la tenía en la ciudad. ¿Cuál era su ciudad, su domicilio principal? Dependía del trabajo. Entonces, hoy estaba en Chicago, hoy, el otro día estaba en otra ciudad, etcétera, etcétera. Lo mismo su pareja. Aquí hay temas, por ejemplo, de territorialidad, y creo que es muy importante verlo desde el mundo del trabajo. Entonces, el trabajo no es únicamente una rama del derecho en el que se estudia una relación laboral, donde hay una subordinación o no la hay, etcétera, etcétera, sino que el trabajo en últimas es la que nos forja como seres humanos. Y el texto lo hace visible de una forma hermosa, me parece a mí, desde el territorio. Entonces, veamos con el papá. El papá hablaba de su barrio, de su lugar donde estaba, de su casa. Pensémonos nosotros y nuestros abuelos. Cuando uno le dice a un abuelo, supongamos que tenga una casa en la que crió a sus hijos, abuelo, venda su casa, probablemente va a decir, no, aquí yo crecí, aquí están mis vecinos. Ahora pensémonos nosotros. Primero es difícil pensar en tener una casa. Uno, por sus costos, pero dos, porque tampoco lo vemos tan necesario, porque no tenemos ese arraigo territorial. Medellín. Medellín tiene sus barrios clásicos obreros, donde hay una población que está ahí totalmente arraigada. Sin embargo, miremos la nueva configuración de las ciudades, sobre todo a partir del nuevo siglo. Edificios. Edificios que no tienen una historia cultural, un arraigo, sino que simplemente es lugares pequeños, pequeños departamentos, apartamentos con, no sé, máximo 60 metros cuadrados, en la que viven probablemente en su mayoría personas jóvenes y que no hay una unión o no hay un tejido que diga por qué hay esa territorialidad y no hay una vocación de permanencia allí. No hay una vocación ni de permanencia, ni tampoco una vocación del colectiva con el otro, con el vecino. Entonces vivimos en un conjunto residencial, pero no sabemos quién es el otro. Ahora, no estoy diciendo que sea necesario saber quién es el otro, simplemente es mirar cómo la naturaleza del trabajo a su vez moldea la vida del ser humano. Entonces, si el trabajo es volátil, es rápido, en muchos casos es precario, pues también lo será la vida en sociedad y hasta incide en el tema cultural. Ahorita miramos cómo. La familia y el carácter.
otro tema súper importante. Nosotros como trabajadores en el siglo XXI tenemos una perspectiva diferente al trabajador en el siglo XX. Pensémoslo en el tema hijos. Antes, un hijo, lo voy a decir de forma macro, no quiere decir que sea en todos los casos así, pero un hijo era visto como una inversión en cuanto a alguien más que va a trabajar en la familia. Y esto denota entonces en una fuerza laboral que permitirá un avance social. Es un avance social en el siglo XX más lentos, es verdad, pero es un avance social que al menos permitía suplir estas necesidades básicas. Ahora, en el nuevo siglo, sobre todo pues las últimas generaciones, de las 80s para acá, la visión de tener hijos, ¿cuál es? Probablemente uno, máximo dos, y eso sí se quieren tener hijos, porque ahora se convierten en un gasto. Y no es un gasto porque el ser humano haya cambiado y digan, no, es que qué pereza los hijos. En últimas es porque ese gasto se convierte también por lo volátil, lo difícil que es poder tener una certidumbre. Y ahí esa palabra tan importante en el texto, la incertidumbre. Entonces, si mi vida la atraviesa la incertidumbre, pues prefiero tener una por responsabilidad también, prefiero no tener hijos. Esa es otra forma de verlo y que está implícito en el texto. A su vez, en el tema romántico. Entonces, si las relaciones laborales son volátiles, son rápidas, no tienen vocación de permanencia, tampoco la tendrá el amor. Entonces, anteriormente, por más que hayan problemas, por más que haya machismos, tratos desiguales entre el hombre y la mujer, habían relaciones duraderas a largo plazo. Actualmente, al igual que el trabajo, es difícil ver esas relaciones de la misma manera. Entonces, si estamos en un mundo que el consumo es tan importante, el hiperconsumismo, también lo será. Relaciones que antes no eran vistas como consumo. Por ejemplo, miremos los niños. Cuando en el pasado había un niño, yo me acuerdo cuando tenía 12, 13 años, todavía me vestía como un niño, parecía un niño. Ahora un niño de 12, 13 años lo visten como un adulto. ¿Qué quiere decir? En últimas, de fondo hay un hiperconsumo, un consumismo que lleva a moldear esas actitudes, esas formas de ver las personas, hacer crecer rápido ese niño para que entre rápido en el sistema comercial como tal. En el amor pasa algo parecido, relaciones poco duraderas con la intención también pues, de consumir, en este caso cuerpos, consumir personas, pero es eso, hay una relación ahí muy ligada con lo que es el trabajo. Importante también del texto, ver las redes versus los sindicatos. Entonces, este trabajador, el papá, hacía parte de un sindicato porque pues estaba en la misma empresa todo el tiempo. El hijo no, el hijo ni siquiera pensó en algún momento que la importancia de un sindicato porque tenía dentro de su modelo de vida o con lo que creció, lo importante era trabajar para sí mismo, pero si vimos cómo es el trabajo en red dentro de esto. Entonces, la sesión pasada hablamos un poquito del taylorismo, del toyotismo. Creo que en el texto se ve muy claro con el tema de las redes. Entonces, hay unas empresas que lo que hacen es cada una desarrolla un proceso productivo y por ende yo no conozco todos los integrantes de los procesos productivos. Yo no sé quién es el dueño de la empresa, yo no sé quién es el que, supongamos, yo tengo, no sé, como ingeniero, hago una parte y se la envío a otro trabajador para que la termine, yo no sé quién es ese trabajador. Entonces vemos esa diferencia como el trabajo en red imposibilita la sindicalización de los trabajadores. Estas empresas en red creo que es probablemente la forma de empresa del siglo XXI y se va a ver durante muchos años. Y lo digo también porque las plataformas digitales intentan hacer esto un poco, tener una sede principal en un país, irse a los demás países, desplegar sistemas productivos allí. Y ahorita lo vamos a ver más a fondo con un caso puntual. Entonces, de acuerdo al texto que ustedes leyeron y el video, que creo que el video pues, es bastante gracioso como lo cuenta, pero también es importante las consecuencias de lo que cuenta allí. ¿Qué piensan ustedes de ese trabajo? ¿Cómo ven ustedes el siglo XXI más allá o
o comparándolo un poco con lo que fue el trabajo en el siglo XX. Yo sé que el texto no es el contexto colombiano, pero sí nos trae elementos importantes. No, nosotros en Colombia no vivimos exactamente una socialdemocracia o un Estado tan poderoso o benefactor. Pero sí tuvimos estas diferencias al menos de un trabajo prolongado. ¿Quién quiere compartirnos entonces qué perspectivas tiene con esto del siglo XXI, si le parece que esa incertidumbre laboral existe o si por el contrario está en contra de lo que dice el texto, que sería maravilloso que alguien diga no estoy de acuerdo? Bueno, al no haber comentarios, supongo que quedan satisfechos con el texto. Y espero que haya gustado bastante. Juan Esteban, dale. Sí, hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Vale, pues a mí me gustaría decir, pues que aparentemente en relación con el trabajo y con el sistema productivo hay una relación. Básicamente el trabajo que tenemos es un resultado de lo que necesita el mercado. Y así lo fue desde los inicios de la revolución industrial. Se necesitaba un obrero que estuviera en turnos establecidos, ¿cierto? Muchas veces turnos muy largos, en donde realizaran tareas muchas veces repetitivas, etcétera. Y eso da como nacimiento el sindicalismo y pues los movimientos obreros que dieron lugar a los derechos laborales. Ujú, Ahora, después con la flexibilización del trabajo, ya para el siglo XXI, yo lo que veo es que el mercado necesita un trabajador diferente, una persona que esté dispuesta a dejar, ¿cierto? A cambiar sus turnos, a hacer horas extras o a trabajar por horas, a que cambie de trabajos rápidamente. Pues esto es negativo para los trabajadores en el sentido de que los costos aumentan, pero también lo veo como que se repite el mismo patrón, ¿cierto? El trabajo que tenemos es un resultado de lo que el mercado necesita. Hoy en día lo que vemos es, pues, el proceso de flexibilización sigue, pero se acompaña con un incremento de las tecnologías que ocasiona lo que nos estabas comentando, un reemplazo sistemático en trabajos que creíamos que no podían ser reemplazados. Siempre pensamos en trabajos muy básicos o repetitivos, pero ya los mismos trabajos creativos, los que parecen que son trabajos, ¿cierto?, que solamente la mente humana debería poder hacer, que también puedan ser reemplazados. Pero todo esto es iniciado por ese mismo mercado, por el beneficio. Entonces, creo que la situación de poca estabilidad, de inseguridad de los trabajadores, pues es muy latente y se ve en las plataformas digitales, se ve en las formas que está tomando el derecho laboral hoy en día y sí, eso es muy importante en ese sentido. sí, es cierto, el mercado laboral, como lo llaman, lo van adaptando de acuerdo a necesidades, pero sin embargo creo que esas necesidades hay que verlas con pinzas, porque no es exactamente decir como, bueno, nos tocó tener estas relaciones de esta manera, porque así lo determina el mercado. Máxime que estas relaciones han sido afectadas mm, sin una consecuencia clara. Me explico, la flexibilización laboral prometió laborabilidad en Latinoamérica, que el desempleo va a terminar, a acabar. Cuando hizo esa promesa estábamos en 2 dígitos de desempleo y hoy seguimos en 2 dígitos. Y lo que sí cambió fue las garantías laborales, la estabilidad y demás, pero no hay un cambio visible de más empleabilidad, que fue lo que prometió. Pero ahorita lo vemos con mayor precisión. Bueno, aquí entonces en el mundo del trabajo, dale Daniel. ¿Qué más, profe? Profe, no, yo quería ir como más por la línea de lo que venías mencionando ahora. Tiene que ver con ese individualismo que trae implícito el capitalismo. Y es como también una crítica al texto, eh, porque yo creo que no está comparando
que en realidad está comparando dos modelos económicos diferentes, porque tú bien planteas que ese estado de bienestar podríamos decir que es una rescisión del capitalismo extremo, que es el del padre rico, que es el tiempo que vive Padre Rico, que es muy diferente pues al verdadero capitalismo, porque yo digo que el capitalismo en sí, sea de la época que sea, es individualista, o sea, y lo que pretende es, su filosofía está basada pues en ese individualismo, y conlleva a que las personas se desintegren de sus núcleos y no puedan llevar relaciones sociales normales, inclusive familiares. Entonces yo creo que no está comparando, sí, está comparando en realidad dos modelos económicos diferentes, sino el capitalismo eh, en su estricto sentido. Y por lo tanto yo creo que el cambio, o sea, la tendencia, a ver, ¿cómo explicarme? Mm, realmente no es que se dé un cambio eh, de forma en el nuevo, desde la perspectiva del neoliberalismo, o sea, es decir, no hay como un cambio, o sea, siempre fue individualista, eso es lo que quiero decir, o sea, no hay realmente un cambio allí. Muy bien. Tienes toda la razón, pues lo que se habla dentro del capitalismo es que cada vez que tiene una crisis se reinventa. Y eso sucedió en los años, primero con una especie de monopolio pues, que tenía el capitalismo monopólico por allá a inicios del siglo XX. Entra la crisis, Segunda Guerra Mundial, las guerras, nace el keynesianismo como respuesta a eso y también como respuesta a contener el bloque soviético. Y posteriormente, al caer el bloque soviético, pues sale muy caro los derechos laborales, entonces lo que dicen es como, bueno, esto también puede llevarnos a una crisis, cambiemos un modelo, volviendo a la raíz del capitalismo, que el neoliberalismo no es tan nuevo, pues cuando hablan de eso, realmente es volver a los albores del capitalismo, que es la libertad del mercado. ¿Cuáles son las cualidades del capitalismo en últimas en estas fases? Proveer la seguridad para que se pueda ejercer la libertad de la propiedad privada. Pero de resto todo lo demás, todo lo añadido, es lo que se ha venido cambiando. Entonces, por ejemplo, dentro del keynesianismo estaban esos dos pilares, pero había un proteccionismo social un poco más grande. Dentro del neoliberalismo lo que se hace es como, no, eso dejemos, las privadas también lo pueden realizar. Más allá si eso es una crítica o no, lo que se puede ver son esos cambios, cómo dentro del mismo capitalismo pueden ejercerse diferentes formas de concebir al trabajador y que lo afectan directamente. No es lo mismo hablar de un sindicalismo dentro del estado de bienestar o dentro del postfordismo, que en el postfordismo, como ya hay un trabajo en red, como todo, ahí están todas estas dinámicas, pues es difícil que se dé. Partamos entonces de estos ítems dentro del mundo del trabajo del siglo XX al siglo XXI. La globalización de mercados. Entonces ya es indudable que, a diferencia de hace de algunas décadas, ya los mercados son totalmente globales. Las empresas están en todos los países, básicamente. Dentro de esto quería hacer una anotación. No sé si recuerdan en el gobierno Trump que uno esperaría que Estados Unidos sea la libertad comercial más grande, pero lo que hizo fue atraer de nuevo sus empresas. Y esto se da por lo siguiente. Con la globalización de los mercados, se da la posibilidad de que hayan empresas que, si bien tenían su domicilio principal, por ejemplo, en Estados Unidos, por temas de impuestos o por temas de costos laborales, la trasladen a otros países, países asiáticos, latinoamericanos, etcétera, que les permite tener bajos costos. Esto lo que lleva en últimas es que estos grandes países que tienen industrias fuertes empiezan a desindustrializarse precisamente por permitir esta fuga de empresas. ¿Qué hace Trump? Decirles a las empresas, si ustedes vuelven al país, les doy beneficios, pero si no vienen, casi que sanciones, no son sanciones, sino más impuestos. Esto con la idea de que regresen. Aquí lo que vemos son cambios económicos importantísimos a la hora de analizar el futuro. Y estos cambios se ven noventas, total libertad para las empresas, pero a partir de los últimos años, sobre todo por temas COVID, países que empiezan a ser un poco más proteccionistas. Vengan de nuevo las empresas, regresen a sus países. Y sobre todo esto es importante porque los modelos de desarrollo de estos países tercer mundo, que llaman,
se basan en esto, en la llegada de empresas, que sean las empresas las que ayuden a industrializar, trayendo maquinaria, trayendo temas también pues de pensar humano, de desarrollo humano como tal, por profesionales, entonces modelos a la hora de modelos industriales, modelos comerciales que traen estas empresas y que tal vez sí hacen un gran aporte, pero que conforme lo que estamos viendo en los últimos años, pues no ha sido suficiente. Entonces hay unos cambios grandes en la economía, sobre todo tema COVID, creo que ahí se observa de una manera muy importante. Y se brinda también, por ejemplo, con el tema de los ingenieros, programadores, sobre todo. Tengo amigos, y creo que lo cuento con estos amigos porque creo que es el modelo que medio más conozco, que trabajan para empresas de Estados Unidos o hasta de Asia, programando en Colombia. Ganan en dólares con leyes laborales difusas. Entonces, ¿cuál es la ley laboral que le aplica a ellos? Entonces, uno miraría el Código Sustantivo del Trabajo, artículo segundo, yo diría, no, pues las leyes colombianas. Sin embargo, la forma en que están redactados los contratos es como si estuvieran trabajando en estos países. Entonces, casi que las normas que los cobijan ni siquiera son colombianas. Ahora, no hay por qué protestar en estos casos porque ganan en dólares. Tienen mejores garantías, probablemente les exigen el pago de seguridad social, entonces uno ve como que, bueno, más allá de cuál es la ley aplicable, al menos están cubriendo lo básico. Pero entonces son cambios en los modelos de trabajo que también inciden en los países. ¿Cómo es posible entonces que estos países tengan trabajadores de otros lugares? Y entonces, ¿qué pasa con su mano de obra? ¿Qué pasa con la mano de obra de Estados Unidos? ¿Qué pasa con la mano de obra de algunos países europeos que están contratando gente en Latinoamérica, África y Asia? Estos son problemas ya muy globales. Listo. La búsqueda de mayor eficiencia a partir del trabajo en red. Esto lo hacen con las empresas, como les lo denotábamos ahorita, ya lo vemos con un ejemplo más particular. Búsqueda de un bajo costo, y esta búsqueda de bajo costo se da en países latinoamericanos, países africanos, países asiáticos, sobre todo pues con temas como la maquila. No sé si han visto, hay un canal de YouTube que, ¿cómo es que se llama? Es un muchacho de pelo largo que fue a Bangladesh y fue a todo el tema textil. Creo que ese, de pronto si lo encuentro ahorita, se los envío. Es como un Luisito Comunica, pero que hace trabajos un poco más elaborados en cuanto a la crítica que puede hacer. Entonces se mete en las fábricas textileras en Bangladesh y lo que se empieza a evidenciar es un esclavismo. Y se pregunta quiénes son estas empresas las que están llevando estos, o mejor dicho, quién direcciona, quién es el patrón en últimas, y son grandes marcas mundiales, Adidas, Nike, todo esto. Pero en Bangladesh, con realidades laborales paupérrimas, que eso pues, después lo miramos. Se repitieron las últimas. Continuamos por acá. En últimas, entonces, esto tiene consecuencias grandísimas. Ahí. Sí, ese es, Lethal Crisis. Muy bien, José David, gracias. Ahí lo tienen para que lo observen, es buenísimo. Esto trae entonces unas consecuencias. Aquí traje 4, pueden haber más, pero creo que estas son básicamente las que moldean lo que sería el mundo, el tercer mundo, en cuanto a esta globalización y esta forma de entender el siglo XXI. Entonces está la reificación del trabajador. Aquí entendiendo que el trabajador ya no es visto como un ser humano, sino que es como una mercancía más que me ayuda en un proceso productivo. Queda en vilo el principio de la dignidad humana. Hay muchos casos. El de Bangladesh creo que es el principal, pero también está el de Zara y Gap. Entonces, mismo modelo. Una empresa que tiene un domicilio principal en un país, caso Zara, España, trabajadores administrativos en su propio país, pero en sí, los trabajadores que hacen la ropa, que, que pueden producir en masa, no están en España, están en países latinoamericanos, sobre todo Brasil. Caso Gap también. Y que esto ha llevado a problemas legales grandísimos. Bueno, si alguno puede en algún momento, busque qué pasó con Zara en el mundo, sobre todo en hace unos 5 o 6 años, los problemas legales que tuvo por esclavización laboral en Brasil. Empresas o fábricas en Brasil que producían solo para Zara,
producían la mayoría de la ropa que se compra de Zara en el mundo y por eso es un poco más barata en algunos países, precisamente porque su producción es de muy bajo costo, es muy eficiente, pero las condiciones laborales de estos trabajadores es todo lo contrario a lo que uno pensaría de una multinacional tan grande, trabajos de más de 12 horas, trabajo infantil, por salarios paupérrimos y con sanciones millonarias a nivel mundial. Entonces Brasil ha sancionado a Zara, países africanos han sancionado a Zara, pero le sale más barato pagar las multas que pagar los costos laborales conforme a las leyes de estos países, por ejemplo, a las leyes de Brasil. En el caso Bangladesh, que lo van a ver en el video, es aún más grande, se ve con mayor ahínco esta situación. Dentro del toyotismo, que es la relación que les comentaba en la sesión pasada, se ve mucho esto en nivel carros. Entonces, con los carros antes se tenía en el Fordismo, toda en una fábrica, todo el proceso productivo, desde las luces, desde las llantas, desde las puertas, motor, pero ahora no. Ahora entonces Toyota lo que tiene su sede principal en Japón, está muy bien, pero los motores los pueden hacer en otro país, se especializan empresas en otros lugares del mundo. De pronto con los carros no se ve tan fuerte como si con estas empresas de textileras o de ropa, pero el modelo de negocio parte de allí, del automotriz. Se da entonces una precarización del trabajo, y esta precarización del trabajo quiero que la miremos a partir de un autor que es Guy Standing. Guy Standing tiene una teoría, y es que en el modelo actual, o en el mundo moderno, no existe una sola clase social, existen dos, paralelas. Estas son el proletariado, como comúnmente se ha conocido a lo largo de la historia, los trabajadores, que son estas personas que son conscientes de sí mismos, que se sindicalizan y demás, pero a la par hay una clase social que la llama el precariado. Y el precariado es un síntoma del proletariado. ¿Un síntoma en qué sentido? Que hay una incapacidad dentro del proletariado para entender o reconfigurarse en el mundo moderno. No entiende el mercado. Miremos los sindicatos actuales. Muchos de ellos han quedado anquilosados dentro del marco legal que hay en el Código Sustantivo del Trabajo y quedan también anquilosados en lo que es el contrato de trabajo. Entonces, ¿cuántos trabajadores formales hay en el país? Pocos. Y de esos pocos formalizados que hay, ¿cuántos están sindicalizados? Es una cifra paupérrima. Entonces, si hablamos del nivel total en el país, de las personas que están en una edad productiva, solo el 4.6% de los trabajadores están sindicalizados. ¿Será que ese 4.6 entiende la realidad del restante de trabajadores? Lo que veríamos con Guy Standing es, no, el precariado es otra clase social que no entiende tampoco esas dinámicas del sindicalismo, así como las dinámicas sindicales tampoco entienden a la clase precarizada. Entonces, tiene algunas características y yo creo que ahí podemos mirarnos si estamos ahí o veámoslo sobre todo con el texto, que ahí lo podemos observar con el hijo. Entonces, hay diferentes relaciones de trabajo y entre esas relaciones hay un trabajo inseguro, o sea, inestable, eh, constantes cambios de trabajo, contratos incompletos o indeterminados, entonces no se sabe qué tipo de relación hay, si es una relación civil, laboral, comercial, hasta administrativa a veces es difuso, sobre todo porque el Estado también precariza. Hay pérdida del control del tiempo y de capacidades. Entonces, quienes estén ya en edad productiva, más allá del curso o del pregrado mejor, obsérvese los tiempos que uno tiene a veces. Trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, son horarios larguísimos, extensos, y esto es propio de una clase social, según Guy Standing, que es el precariado. Y es porque para poder satisfacer esas necesidades básicas se requieren diferentes trabajos. Creo que la sesión pasada alguien comentaba que que trabajaba en Didi o Uber y adicionalmente en otras cosas. Ahí se puede observar esas dinámicas de necesitar varios trabajos para poder subsistir. Y también se observa un nivel educativo superior. Entonces, es extraño esto, pero nunca el ser humano había tenido tanta alfabetización
no habían generaciones tan bien formadas en cuanto a tener pregrados, tener posgrados, pero a su vez no había una generación con tan pocas oportunidades de estabilidad laboral. Este es el precariado. Entonces, como se tiene esa realidad, se puede observar dentro de los contratos mismos. Entonces, una duración limitada, un bajo salario, sin mecanismos de defensa. Entonces, supongamos, si alguno de ustedes es contratista, ¿qué mecanismo de defensa se tiene para, no sé, X reivindicación dentro de su labor? Vamos, un contratista de la alcaldía. Es difícil observar esto. Poca seguridad mínima, la seguridad social pues depende de sí mismo, en lo general es cotice usted como independiente, condiciones jurídicas fraudulentas, entonces observamos siempre relaciones que parecen más un contrato de trabajo, pero se disfrazan en una relación civil o comercial, y que este ha sido pues como el pan de cada día durante el siglo XXI. Todas estas ítems que les acabo de relatar, dice Standing también entonces, que nos lleva a un no sentido de pertenencia, no crear vínculos. Entonces, una renuncia silenciosa, que es lo que hacen los trabajadores hoy en día. Y esto está de moda, no sé si habían escuchado el término, la renuncia silenciosa. Son trabajadores que están aburridos en su lugar de trabajo, pero no renuncian, no esperan ni siquiera un momento dado, decir como, bueno, termino este mes y renuncio, sino lo que hacen es que empiezan a bajar productividad para que los despidan. Buscan un despido para tener una indemnización o algo así. Y esto se le ha llamado renuncia silenciosa, está de moda en cuanto al término para describir mucho de lo que hacen los jóvenes actualmente, por ejemplo, en los call centers, en todos estos lugares que es un trabajo desgastante, pero que en última se necesita. Entonces la renuncia silenciosa también afecta a las empresas en el sentido de que son trabajadores que tienen allí, pero con baja productividad, a lo que lleva también entonces, y se ha mirado cómo cambiar estas renuncias silenciosas, y se puede hacer de la siguiente manera, y es, si las renuncias se dan por la mala condiciones laborales, pues entonces si mejoran las condiciones laborales, probablemente no habrá esto. Entonces la diferencia dentro del texto: trabajador padre con unas buenas condiciones laborales ama a la empresa, el trabajador hijo sin condiciones laborales, con trabajos precarios, muchos a lo largo de su vida productiva, pues no va a querer la empresa, entonces tampoco va a tener una buena producción. Este precariado también nos lleva entonces a una renuncia de vida privada. Esta renuncia en la vida privada la podemos ver con el trabajo remoto, que esto lo van a ahondar con la profesora María Rocío, pero trabajos que en ocasiones llevan a que el empleador llame a toda hora al trabajador. Usted, no sé, 10 de la noche, envíame tal informe, X proceso productivo, altas horas de la noche. Hay un contrato que utilizan mucho para ingenieros, para trabajadores que tienen cierto nivel dentro de la jerarquía empresarial, que es este de abuso y confianza. Pues así le dice uno, pues, pero realmente tiene otro nombre. Y es que en cualquier hora del día se puede llamar al trabajador. Como puede que yo no lo utilice un día, puede que al otro lo utilice 24 horas. Y esto es peligrosísimo. En teoría sería un tipo de contrato para gerentes, pero se utiliza para otros tipos de trabajadores. Y obviamente la incertidumbre que ya mencionábamos, que se vive por el trabajo con miedo al desempleo. Entonces se vive su relación laboral con miedo siempre a perder el trabajo. Esto en cuanto a la precarización del trabajo. Yo sé que fueron muchos ítems los que toqué. Nos encuentran con Guy Standing en su libro El precariado. Entonces, cada vez garantías mínimas de trabajo, esta relación en dos clases sociales. Para mí, en lo personal, creo que no es una clase social, creo que simplemente es una condición de los trabajadores en la actualidad, pero no necesariamente es una nueva clase social, porque mientras exista el modo de producción, pues no tiene por qué pensarse como que hay una nueva clase social, pero bueno. Una tercera consecuencia entonces es la fragmentación de los trabajadores, poca solidaridad, ya lo mencionábamos con el 4.6 de trabajadores sindicalizados, con estos trabajadores que tienen un mundo más egoísta, obviamente, por sus relaciones tanto sociales, laborales y hasta personales. Y por último, el fraude a la legislación laboral. Este fraude a la legislación laboral
se ve desde lo micro hasta lo macro. Desde lo micro con un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, un contrato sindical, cooperativas de trabajo asociados, empresas temporales, todos estos tipos de contratos que en últimas a veces lo que hay es un simple intermediario, hay una verdadera relación laboral, un contrato de trabajo de fondo, pero también se ve en lo macro. Lo macro es con estas empresas, estos trabajos en redes que ya mencionábamos. Entonces, tipos de vinculación laboral que desconocen legislaciones internas. Caso Sahara, caso GAP, caso Bangladesh, que son pues a nivel global los casos más relevantes o más mencionados. Pasemos a la siguiente diapositiva. En últimas, entonces, también está la flexibilización laboral, que ya ustedes la han mencionado, no voy a ahondar en ella, y es ese paso de la rigidez del contrato de trabajo a una flexibilización de las relaciones laborales. Esto con la intención de producir el más. Años 80 aproximadamente cae cuando empieza el debacle de la Unión Soviética y que termina con la caída del muro de Berlín. Casi que era esa contienda o ese mundo bipolar lo que llevaba era a tener a los trabajadores al menos con unas garantías mínimas, pero con la caída de la Unión Soviética pues no se tiene un bloque eh, defensor de ese tema, pues del tema laboral, más allá de todos los problemas que haya tenido la URSS, pues se les destacaba sobre todo el tema laboral, cómo protegía a los trabajadores. Lo primero, pues, un chisme hacía lo María Antonieta cuando dijo que si tienen hambre coman un pastel. Se dice que lo que dijo la dama de hierro, Margaret Thatcher, en su momento fue, y la URSS cayó, entonces ahora sí, desmonte todo el estado de bienestar. Y es lo que sucedió, años 80, años 90, se desmonta el estado de bienestar y por ende cambian también las relaciones laborales, que es las primeras que se impactan. Tenemos entonces del proletariado al precariado, la especialización del trabajador y su enajenación misma. Entonces miremos, y esto se ve sobre todo también en el tema científico y el tema intelectual. Filósofos o personajes de los años 20, años 30, que casi que sabían un poco de todo, de física, de todos estos aspectos. Pero en el mundo moderno eso es casi imposible, nos toca especializarnos en una rama y enajenar, y la enajenación entendida como solo sé de esto, es lo único que sé, me abstraigo en esto y más que un trabajador sé esto. Soy esto, soy un ingeniero, soy un abogado, pero no soy cualquier abogado, soy un abogado que solo sabe derecho laboral, por ejemplo. Entonces, una especialización del trabajador y es una especialización constante. Y en consecuencias, pues los problemas actuales del sindicalismo se evidencian con la formalización laboral, la autonomía sindical y el neolaboralismo. Esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Y es, en la formalización laboral, pues afecta a los sindicatos, obviamente, porque pues si uno no tiene un contrato de trabajo, difícilmente va a acceder a un sindicato por miedo al despido. La autonomía sindical también se ve afectada, mmm, pero en una doble vía. Una vía tanto desde lo que se ejerce en contra de los sindicatos en su momento, por ejemplo, no permitir su creación, pero también dentro de los mismos sindicatos, que se abusa del derecho, en muchos casos, un abuso del derecho que se observa con el carrusel de comisiones sindicales. Entonces, esto es sindicatos que propugnan únicamente tener permisos sindicales para actividades extralaborales, etcétera, etcétera. Y a esto se le llama el neolaboralismo. Neolaboralismo es cómo incidió también el neoliberalismo en los sindicatos. Entonces, ese mundo egoísta, ese mundo individualista que hablábamos ahora del mundo de los trabajadores, también se adentra en los sindicatos. Entonces, son directivos sindicales o personajes dentro del sindicalismo que buscan intereses personales y esto afecta al sindicalismo. Y a su vez también la organización sindical misma, entonces organizaciones sindicales que propugnan por sus derechos, pero olvidan que también hay otros trabajadores. Yo sé que estoy corriendo mucho, muchachos, pero es para poder alcanzar a abarcar los temas. ¿Hasta hay algún comentario? Si alguien no está de acuerdo, perfecto, para que abramos debate. Bueno, continuamos. Entonces, ahora sí,
miremos un poquito a los sindicatos antes de volver a la cuarta revolución industrial. Colombia, a nivel sindical, obviamente está muy mal, con comparación con los demás países. Al hacer parte de la OCDE, es con quien uno los puede comparar. Entonces, el promedio de sindicalización de la OCDE, de los países que hacen parte de la OCDE, es el 29.2%. Colombia es el 4.6% aproximadamente. Algunos dicen que ya llegó al 5%. Los cambios en Colombia los podemos evidenciar de la siguiente manera, sobre todo también para que miremos cómo esos cambios en los modelos económicos impactan el sindicalismo. Entonces, año 85, previo a la Constitución del 91, la sindicalización en Colombia era del 13.4%. Significa entonces que ha caído más de una tercera parte, 2/3 hasta llegar al 2016 al 4.6%. Esto es, pues, obviamente un dato que aterra en el mundo laboral colectivo, sobre todo si entendemos que el sindicalismo es parte o como una institución democrática que sirve para que los trabajadores, y que es la institución más grande que hay dentro de una sociedad, pueda participar en democracia. Me explico. Pueden haber divisiones entre hombres, mujeres, pueden haber divisiones políticas, etcétera, todo lo que ustedes quieran. El ser humano es feliz categorizando, pero donde uno encuentra la división con más poblaciones en trabajadores y no trabajadores. Entonces, si hay una organización o una que representa a los trabajadores, y estos son más del 90% de la sociedad, pues uno esperaría que sea una figura fuerte, que pueda tomar decisiones políticas, sociales y hasta se meta en temas culturales. Pero si solo representa el 4.6%, quiere decir entonces que no es una figura que hoy esté consolidada. Veámoslo a nivel macro, a nivel global. Si bien entonces en la OCDE es el 29.2%, el sindicalismo en el mundo tiene otras cifras. En Estados Unidos es el 10%. Entonces, tampoco es mucho, pero sí es mayor a nuestro país. Francia el 9%, México el 12%, y los países que aún guardan modelos un poco más proteccionistas, pues cambia totalmente la tasa de sindicalización. Entonces, Suecia el 49%, Islandia el 92% y Noruega el 49%. El dato de estos países contrasta definitivamente pues con los países donde hay un neoliberalismo claro. Obviamente tampoco pues vamos a decir que es el mismo sindicalismo en todos estos países. Obviamente en un país como Islandia, que tiene tan pocos habitantes, pues el 92% parece una cifra muy grande, pero en últimas pues también es un país mucho más controlado, un país con un nivel de vida mayor que también le permite esto. Pero los datos de Suecia y Noruega sí son importantísimos, casi el 50% de sindicalización en países mucho más grandes. Entonces, aquí también podemos observar cómo el nuevo siglo, cómo las nuevas dinámicas impactan en lo colectivo, o sea, pasa desde lo individual a lo colectivo, y puede ser también un atisbo de lo que pueda suceder a futuro. Veamos las relaciones sindicales también, pero ya a nivel colombiano. Entonces, para que nos hagamos una idea. Los sindicatos en Colombia tienen, o bueno, más que los sindicatos, el nivel productivo en Colombia es aproximadamente de 15 millones de trabajadores. De esos 15 millones de trabajadores, el 4.6 de ellos están sindicalizados, o sea, 690.000 de ellos. La informalidad laboral supera el 48.5%. Una cifra, pues, totalmente escandalizadora. De ese 48.5, lo que se decía era que era un fenómeno latinoamericano, pero pues de fenómeno no tiene nada, es casi la mayoría de trabajadores, o de fuerza laboral, mejor. Del empleo público en Colombia hay 1.160.000 trabajadores. Y de esta cifra hay que tener en cuenta que una gran mayoría de trabajadores están por prestación de servicios o tipos de contratos civiles o comerciales, que deberían estar por carrera administrativa. Entonces también observamos que en Colombia, una particularidad, en este caso ahí sí, la función pública está privatizada por contratos de prestación de servicios, por empresas de servicios temporales, etc. Pero ya hablando propiamente de empleados públicos, de ese 1.160.000, entre aproximadamente el 32.96% de ellos están sindicalizados.
significa que en porcentaje son mayor los empleados públicos. Pero entonces, ¿por qué? Bueno, una de las preguntas que les dejo ahí es pensarse por qué los empleados públicos se sindicalizan más, un promedio mucho mayor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué creen que el empleo público en Colombia tiene una mayor sindicalización? La respuesta es básica, estabilidad laboral. Si yo tengo estabilidad laboral, me sindicalizo. Si no tengo estabilidad laboral, ¿para qué un sindicato? Me da miedo, ¿cierto? Entonces ahí tiene como el sustento que refuerza las ideas que ya estábamos revisando. Entonces, bueno, aquí creo que acabamos la primera parte del módulo. Ya voy a abrir la segunda, denme un momento. Mientras tanto, si alguien tiene un comentario, por favor, lo puede ir haciendo mientras comparto las próximas diapositivas. Aquí. Bueno, ahora entonces quiero que nos adentremos en el tema post-COVID. Y aquí ya puedo ir un poco más despacio. Yo sé que iba muy rápido, pero era por los tiempos de la clase anterior. En el tema post-COVID, lo que vemos entonces es un aceleramiento de condiciones y relaciones que ya existían. O sea, el COVID no inventó nada nuevo en cuanto a tecnologías, pero sí aceleró los cambios. Entonces, empecemos por el trabajo y la educación remoto. Y este curso es un ejemplo de ello. ¿Creen que ustedes, por ejemplo, que la Universidad de Antioquia hubiese permitido este tipo de cursos previo a la pandemia? Probablemente diría no. Aquí no hay una virtualidad real. Esto simplemente es una universidad que busca la presencialidad y por ende no vamos a permitir este tipo de cursos. Hoy, con la realidad post-COVID, gran parte de los cursos se pueden ofrecer de forma remota y esto cambia nuevas dinámicas, tanto dentro de lo educativo, pero también en el trabajo. Entonces, el teletrabajo ya existía y existía hace rato. Lo que es nuevo es ya un trabajo constante dentro de la casa, por ejemplo, el trabajo remoto. Todas estas dinámicas o estas figuras laborales como el teletrabajo y el trabajo remoto lo van a ver con la profe María Rocío. Pero pues, para hacer un pequeño esbozo, el COVID o las relaciones laborales producto del COVID sí nos trajo nuevas figuras que permiten que personas que ni siquiera viven en la ciudad en donde se tiene la sede de la empresa estén allí, tipo abogados que pueden trabajar desde la casa o que ni siquiera se requieran oficinas físicas. Con la ley 2213 del 2022 esto es una gran realidad. Entonces, personas que antes litigaban solo en la ciudad de Medellín y sus alrededores, ahora pueden tener casos en la costa Caribe, en el sur del país, en Bogotá, etcétera, etcétera, porque la virtualidad se lo permite. Eso para el caso de los abogados, pero es una realidad que se está viendo en todos los escenarios, en todos los tipos de trabajo. ¿Sí se está compartiendo, muchachos, pantalla? Sí. Sí, profe, estás compartiendo la pantalla. Ah, sí, sí. El comercio electrónico y la entrega a domicilio, obviamente ya existía Rappi. Esto no es una... la pandemia no inventó Rappi, la pandemia no inventó Uber, nada de estas relaciones. Pero lo que sí hay es que el distanciamiento social permitió nuevas formas o el auge del comercio electrónico y la entrega a domicilio. Entonces toman unas nuevas relevancias y unas nuevas problemáticas también. Por ejemplo, la problemática con los taxistas, con domiciliarios anteriores que tenían unas relaciones laborales diferentes y que hoy no se les permite, pongo caso puntual, pequeñas o restaurantes que tenían sus propios domiciliarios, que pagaban prestaciones sociales, pagaban seguridad social y que hoy ya es una realidad que no pueden seguir allí trabajando porque es un costo para el restaurante, entonces el restaurante los despide y simplemente permite que sea a través de Rappi o en su momento iFood la entrega de domicilios. Eso es una nueva realidad que crea nuevos problemas. La telemedicina, no sé si de pronto ustedes tuvieron casos
en los que tuvieran que hacer uso de esta telemedicina, y son citas médicas a partir de un teléfono, que era para mí una realidad escalofriante, porque pues con decir 3 cosas por teléfono, ¿qué revisión médica va a hacer esto? Sin embargo, fue una necesidad en su momento para facilitar tanto a los médicos, pero también a las personas no infectarse del COVID, pero también se quedó allí. La telemedicina todavía existe y yo creo que se va a ir reforzando. Ya lo vamos a ver con la inteligencia artificial, cómo la telemedicina cobra un papel protagónico. La automatización y la robótica, claramente. Entonces, los procesos de automatización en el mundo crecieron, y la robótica también, para medir, por ejemplo, niveles de temperatura en el cuerpo, mm, para ver qué probabilidades había de enfermedades, sobre todo. Entonces hay una nueva forma de entender el cuerpo humano. El cuerpo humano, o la esfera personal, antes del COVID estaba totalmente alejada, no era una discusión comercial. Hoy sí, con la automatización y la robótica, el cuerpo empieza a ser también parte del mercado. Entonces se venden productos o temas tecnológicos para poder entrar en lo que es el cuerpo humano. Eh, en su momento, obviamente, simplemente con el tema de la temperatura, pero hoy con un nivel de control mayor. Entonces, cámaras que detectan en las calles quién está o quién no está enfermo, caso China, Corea del Sur. Eh, y que probablemente se vaya trasladando a otros países del mundo. No de la misma manera, porque obviamente el liberalismo en Occidente no lo va a permitir con ese nivel de control que sí tienen los países asiáticos. Está la inteligencia artificial y análisis de datos, que el análisis de datos, no sé si recuerdan, Medellín Me Cuida. Medellín Me Cuida en su momento fue la base de datos, creo que una de las bases de datos más grandes que ha tenido la ciudad de Medellín, y son datos que uno se pregunta ¿para qué? Entonces el alcalde recogió estos datos para un cuidado de los ciudadanos, pero más allá de esos análisis de datos, ¿para qué han servido? ¿Cómo juegan mm, esas bases de datos a la hora de poder identificar realidades sociales? Y ese análisis de datos lo vemos a nivel macro, con, por ejemplo, el tema de las campañas presidenciales. Trump en su momento con los datos de Facebook, para poder encaminar qué es lo que necesita cada uno, o qué son las motivaciones, cuáles son los gustos de las personas, y a partir de eso lanzar una campaña. Y así lo vemos también entonces, en su momento funcionó con una campaña política, pues funciona a nivel comercial con temas de gustos para compras, entonces comida, ropa, etcétera, etcétera, y que lo vemos día a día en Facebook, en Instagram y demás redes sociales. Entonces nos convertimos, más allá que seres humanos civiles, en un cúmulo de datos que permite al comercio poder seguir circulando eh, el dinero, básicamente. Entonces, a partir de estos análisis de datos se toman muchas decisiones, y entre esas, obviamente, partió de temas de salud, pero hoy ya son más temas comerciales. El entretenimiento en línea y el streaming. Entonces, la pandemia también llevó a nuevas formas de entretenimiento, la crisis en el cine, una crisis que parece no agotarse. No me refiero al paro o a la huelga de actores y escritores, sino que me refiero como el streaming, Netflix, HBO, Amazon Prime, logran cambiar el cine de cierta forma. Entonces, películas que se lanzan directamente para las plataformas de streaming, crisis en los cines porque ya no hay la misma audiencia, y por ende películas que fracasan cuando en una temporada anterior probablemente no ocurría eso. Y solo hasta ahora vemos un avance significativo en audiencias en los cines. Pagos y transacciones sin contacto. Esto pues obviamente se ha visto y es una idea que se tenía desde inicios del 2000, y es eliminar la moneda, eliminar el billete físico, y cada vez es más palpable, personas que ni siquiera tienen que tener eh, efectivo, porque pues lo que se va a utilizar en la realidad es transacciones o transferencias, la utilización de tarjetas de crédito, tarjetas que simplemente con el contacto allí está el cambio, y obviamente se ve desde temas de salud en principio, pero que se trasladan a nuevas dinámicas. Todo esto entonces
que es lo que vimos durante el COVID, las consecuencias como tal en la tecnología, se trasladan a lo que podemos llamar economías colaborativas. Yo sé que todos conocemos estos tres logos, Airbnb, Rappi, y este es Didi, ¿cierto? Sí, Didi, que cambian dinámicas. Entonces las economías colaborativas en últimas son formas que se utilizan para el intercambio de bienes y servicios a través de plataformas digitales, a través de la tecnología, y aprovechando la utilización de medios de producción en seres, habitaciones, apartamentos, vehículos que antes no estaban utilizados para el comercio. Entonces me explico. ¿Quién utiliza o mejor dicho, comercialmente, quién hospeda personas en las ciudades, en los hoteles? Pero si yo tengo una casa, tengo una habitación adicional, puedo ofrecer a través de la plataforma digital Airbnb, hospedar a X personas durante un tiempo. Allí vemos una parte de la economía colaborativa y es la utilización de esta plataforma digital por una persona que no tiene la capacidad de un hotel, pero sí tiene la posibilidad de aprovechar, en este caso, una habitación para hospedar. Lo mismo en teoría haría Rapididi. Entonces, Didi, tengo un vehículo de uso personal particular, eh, quien en teoría presta este servicio público son los taxistas, los buses, el transporte público en general, pero si yo tengo un vehículo y lo puedo aprovechar a partir de una plataforma digital, pues lo hago. Lo mismo ocurre con Rappi, con el tema de domicilios. Entonces, anteriormente veíamos domiciliarios simplemente como de un restaurante, ahora lo que vemos es una plataforma digital que me permite hacer ese intercambio. Entonces, esto de la economía colaborativa tiene unos alcances mayúsculos. En teoría es muy bonito como suena la posibilidad de poder que la misma población provea sus medios, sus capacidades para mejorar la capacidad tanto laboral como su economía particular. Sin embargo, ha traído grandes problemas y es que se vuelven monopolios. Entonces, Rappi, sobre todo, que es la empresa donde más evidente es esto, dice ser una empresa o una compañía pues de economía colaborativa, sin embargo, ¿dónde quedan los costos? Y lo quiero que lo analicemos desde la seguridad social. Si ustedes conocen algún rapitendero, pueden hacerle la pregunta si cotiza a seguridad social. Cuando uno mira los términos y condiciones de Rappi, está inscrito allí que el rapitendero tiene la obligación de pagar seguridad social. Esto es salud, pensión y riesgos laborales. Rappi creo que no lo hace a gusto personal, sino pues porque es una obligación en Colombia. Usted es un trabajador independiente, que es lo que dice Rappi, que son los rapitenderos, pues tiene que cotizar a seguridad social. Rappi dice que ganan aproximadamente 8.000 pesos por servicio, entonces eso da como 4 millones al mes si trabajara 8 horas diarias. La realidad, cuando uno habla con un rapitendero, es que el promedio de ganancias son entre 3.000, 3.500 pesos por servicio y pueden realizar entre 12 y 15 servicios al día. Esto da en un total, si trabajara 7 días a la semana, 6, 7 días a la semana, aproximadamente 1.400.000, 1.500.000 pesos. A esto deduzcámosle gasolina, deduzcámosle temas de la moto y demás, que le quede 1.200.000, un salario mínimo. Pero resulta que como es trabajador independiente, debería cotizar a seguridad social. Lo que hizo el gobierno actual fue revisar en la UGGP, cotejar con Pila, los datos que hay en un GGP y Pila con los rapitenderos que existen para verificar cuántos de ellos están cotizando a seguridad social. Descubrió que aproximadamente solo el 2.6, 2.8% de ellos. Significa que no lo están haciendo y Rappi no está exigiendo el pago de seguridad social para poder operar. ¿Qué exige Rappi de verdad? El SOAT. Y lo hace porque pues si el SOAT responde por el accidente laboral, por el accidente, perdón, de la moto, pues entonces va a responder por la hospitalización y demás. Pero no tiene ni ARL, no tiene pago de salud ni de pensión. Ahora, preguntémonos, si Rappi no exige esto, entonces la carga real de la hospitalización es la carga de la vejez, la carga de salud, ¿quién la tiene?
Mm, la mayoría de los trabajadores de Rappi son venezolanos, como en promedio casi el 70%, son venezolanos, migrantes. Y el restante son trabajadores de estrato 2 y 3, colombianos. Entonces vemos que es una población que, si bien no es netamente vulnerable, tampoco tiene la posibilidad de estar cotizando. Si no cotizan, entonces estamos hablando de personas que, supongamos, trabajen toda su vida en plataformas digitales. Cuando llegue a su vejez, no van a tener para el pago de, o para obtener una pensión. Si no obtienen la pensión, se va a volver una carga para el Estado. Y lo digo directamente como carga porque es el Estado el que va a tener que mirar cómo, a través ya sea de rentas básicas, de subsidios, mantener a esta persona en su vejez cuando no pueda trabajar. Entonces, algo que en últimas Rappi podría exigir, o más que exigirle al trabajador como trabajador independiente, si hay de verdad una relación laboral, su deber sería cotizar. En últimas, lo que tendríamos es un descanso para el Estado, un descanso para Colpensiones en este caso, un descanso para el sistema pensional, de no tener que pagar algo que en teoría no debería hacerlo. Entonces ahí vemos una problemática en cuanto a seguridad social, que es más que una economía colaborativa, creo que a futuro puede generar problemas, lo mismo en salud. Entonces en salud, estos trabajadores probablemente estén en régimen subsidiado, ya sea pleno, ya sea solidario, pero en régimen subsidiado. Si están en régimen subsidiado, quien más aporta son el municipio, el distrito o la gobernación, los recursos. Entonces son recursos que en teoría deberían estar dentro del régimen contributivo porque son trabajadores. Entonces es otra carga del Estado. Y ni hablar de la ARL, que la ARL configura una millonada de problemas en cuanto a qué podría y qué no podría abarcar. Eso lo van a ver mucho mejor con la profesora Sandra, el tema del rapitendero como tal, todas estas disposiciones que hay. Quiero que lo vean, pero yo sé que es una mirada de pronto un poquito diferente dentro del Estado. Las cargas que se le hacen soportar al Estado, y que no deberían tener, precisamente porque son trabajadores, ya sean independientes, ya sean con una relación de trabajo, pues deberían estar cotizando. Para eso es el sistema eh, pensional, para eso es todo esto. Ni hablar de incapacidades. Entonces, supongamos todos estos trabajadores están en régimen subsidiado, se incapacitan por X o Y razón, un accidente en la moto, no van a tener prestaciones sociales, prestaciones económicas. ¿Va a tener atención médica? Claro que sí, pagada por el Estado, pero ¿y las prestaciones económicas? ¿Quién paga esas incapacidades? Nadie. Entonces vemos como en el uso de las economías colaborativas, estas figuras como Rappi, y Uber, lo que terminan haciendo es soltando una responsabilidad que deberían tener y dejándoselas al Estado, y que a futuro puede afectar bastante nuestra economía, y que creo que las reformas que se habían proyectado deben tener en cuenta esto. Creo que en últimas, por ejemplo, en el tema seguridad social, no es tan necesario la reforma para obligar a Rappi a pagar esta seguridad social, y que creería yo que la obligación más allá del trabajador debería ser de Rappi, al menos subvencionar una parte, porque es la que está generando el riesgo. Entonces, si Rappi genera el riesgo, contratando o permitiendo que a través de los términos y condiciones entren los repartidores, pues al menos dotarlos de la seguridad mínima, que sería el pago de pensión, salud y ARL. No sé si hay un comentario hasta ahí, para que pasemos al tema de la inteligencia artificial. Bueno, ese escenario grande entonces de las plataformas o de la economía colaborativa también se ven con otras dinámicas. Y esas dinámicas puede ser hasta la utilización de las redes sociales, trabajadores como profesores a distancia. Eso para que lo tengamos en cuenta también a medida que avancemos en los temas. Con la inteligencia artificial, en la plataforma les voy a dejar un texto. Y el texto, más que un texto, un video, perdón. El video es de Yuval Harari, un autor judío, un historiador, que es probablemente uno de los que más ha mirado el tema de la inteligencia artificial, ha escrito bastante sobre el tema. Y él tiene una visión sobre la inteligencia artificial que se las quiero compartir. Entonces, denme un segundito aquí que se me cerró el cuaderno. Él parte por entender que la inteligencia artificial
como parte de la cuarta revolución industrial, trae nuevas dinámicas, pero ¿cuáles son esas dinámicas? Entonces, observemos los primeros pasos de las revoluciones. La primera revolución industrial nos trajo una fuerza mecánica, y esa fuerza mecánica es diferente a la fuerza que nos trae la inteligencia artificial. Me explico. El ser humano tiene dos grandes capacidades físicas y capacidades cognitivas. Las capacidades físicas es los avances que hemos visto hasta el día de hoy, con las máquinas. Entonces, por ejemplo, en el arado del agro, lo que ha hecho las máquinas es permitir, en última, poder, con mayor eficiencia, desarrollar el agro. Después con los computadores, algo parecido, pero ya empezamos a ver toques de habilidades nuevas dentro de la mecanización, dentro de la tecnología misma. Allí, en ese escenario, entonces, empezamos a ver que se atrae una nueva parte del ser humano, que es lo cognitivo. Entonces, lo físico con las máquinas, pero entonces lo cognitivo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trae fenómenos nuevos y nuevos retos para el ser humano, ¿sí? Y esos fenómenos es poder decantar lo que hoy conocemos como el algoritmo. Entonces, los algoritmos hasta el día de hoy han permitido destrabar hasta temas como el ADN. Denme un segundito que encuentro aquí las notas. ¿Será que los puse en otro cuaderno? Que se los quiero particularizar bien, que sea conforme a lo... Aquí lo tengo. Entonces, bueno, muchachos. Entonces, los algoritmos pueden ser entendidos de dos maneras. La inteligencia artificial lo que hace es la automatización y lo hace a partir de patrones y probabilidades. ¿Qué es la inteligencia artificial? Probabilidad. Entonces, cuando uno le pregunta a ChatGPT, ayúdame a mejorar este texto, lo que hace es que a nivel de probabilidades recoge toda la información que tiene, la base de datos que tiene hasta el 2021, y a partir de eso dice, listo, mejor la redacción es hacerlo a partir de estos parámetros, y eso es lo que entrega. Significa que la inteligencia artificial en sí misma no piensa, simplemente utiliza parámetros y utiliza probabilidades. Pero el ser humano entonces, ¿qué es lo que hace en última? El ser humano es bioquímica, pero esa bioquímica también son algoritmos, también funciona como si fuesen, no una máquina en el sentido estricto, pero algo así. Yuval Harari dice que las redes neuronales son la misma probabilidad que lo que hace la IA, la inteligencia artificial, pero entonces las redes neuronales funcionan de forma limitada. ¿Cuántas redes neuronales tenemos como seres humanos? Millones, sí, pero no son infinitas. Ahora, comparémoslo con la IA. En teoría, sí es infinito. Entonces, tenemos dos particularidades que podrían dar explicación a esto. La capacidad física, que ya la explicamos a partir de las máquinas que competían con el ser humano, pero que nunca reemplazó al ser humano. Y están las cognitivas, que son en últimas, la forma en que se puede entender el mundo de manera subjetiva, pero también de forma emocional. Entonces, allí entra el debate. ¿La inteligencia artificial será que puede reemplazar esas emociones humanas para entrar a estos tipos de trabajos? Probablemente sí, probablemente no, aún no lo sabemos, porque todavía está en pañales esta tecnología, pero sí puede hacerlo en servicios de automatización. Entonces, miremoslo en temas de redes. Una máquina, como un carro, no se puede conducir solo, evidentemente, pero si a ese vehículo, a esa máquina, le otorgamos la capacidad de tener inteligencia artificial, ahora sí lo hará. Tendrá la capacidad de manejarse solo. Aquí entra la inteligencia artificial de, ¿cómo es que se llama esta empresa? La de Elon Musk. Elon Musk tiene la inteligencia artificial más desarrollada en vehículos. Y la intención de él es la siguiente: vehículos que tengan inteligencia artificial no como individuo, no como un vehículo, sino como una red de vehículos. Entonces, si hay una red de vehículos totalizantes que tengan inteligencia artificial, pues no es necesario que el ser humano
maneje el vehículo. Simplemente la inteligencia artificial lo hará. Causas más grandes de muertes en el ser humano es por vehículos, por accidentes de tránsito. Lo que busca hacer la inteligencia artificial, en este caso en los vehículos, es permitir que como hay una red, no habrían accidentes de tránsito, precisamente porque la inteligencia artificial sabría qué vehículo va en un sentido, cuál va en otro, cuándo debe parar, cuándo debe avanzar el otro. De esta manera, entonces, bajaría la accidentalidad y es el futuro que se quiere con los vehículos. Entonces, bueno, esto lo colocaba como ejemplo, pero ahora vamos a la práctica y cómo afecta esto al mundo laboral. Veámoslo en la medicina. Si en la medicina logramos hacer esas mismas redes de inteligencia artificial, se podría tener médicos con la capacidad de conocer casi todas las enfermedades o todas las enfermedades descubiertas en el mundo, todas las posibles curas, todas las posibles tratamientos, sin la necesidad de un médico humano. ¿A qué voy con esto? Lo que buscaría la inteligencia artificial es tener médicos en las propias casas, millones de médicos. ¿Qué debe hacer el ser humano para esto? Un solo médico con inteligencia artificial y reproducirlo alrededor del mundo y con eso reemplazar los médicos como tal. Eso es lo que se proyecta. No estoy diciendo que vaya a ser así como tal, pero es lo que proyecta y lo que Yuval Harari cree que va a suceder. Si esto llega a suceder, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con el ser humano? ¿Qué pasaría con cada uno de los trabajadores que teníamos? Entonces teníamos médicos, ahora no necesitaríamos esa cantidad. Pues creo que el ejemplo claro de esto podría ser la huelga de actores y es algo similar. Yo no puedo reemplazar a todos los médicos, pero sí puedo reemplazar a una gran mayoría de ellos. Entonces, en teoría, la inteligencia artificial lo que nos trae es un nuevo reto a la hora de mirar quiénes tienen las capacidades de adaptarse y quiénes no. Entonces, vemos que hay automatización de tareas, tanto en medicina, tanto en ingeniería, hasta en el derecho. No vamos a necesitar escribientes en un juzgado, la inteligencia artificial lo puede hacer por nosotros. Cambios en las habilidades requeridas, entonces el ser humano va a tener que tener habilidades que partan un poco más de lo emocional, que es lo que hoy la inteligencia artificial no hace. Colaboración entre humanos, máquinas e inteligencia artificial. Entonces, cuando los ludistas dañaban las máquinas, decían que las máquinas acabarían con lo productivo, pero terminaron dándose cuenta que lo que necesitaban era una colaboración entre humano y máquina. Entonces se crea el carro, pero el carro no se conduce solo. El tractor, pero el tractor no se conduce solo. El tren, y así con cada una de las herramientas o los medios de producción creados. Lo mismo puede pasar con la inteligencia artificial. Entonces tenemos nuevos mecanismos, nuevas formas de entender el mundo desde lo cognitivo, pero no necesariamente acaba con todos los puestos de trabajo. Significa entonces que debe existir una creación de nuevos tipos de empleo. ¿Quiénes van a tener la vanguardia en esto? Quienes puedan utilizar la inteligencia artificial. Y existir una reestructuración de sectores industriales, fábricas cada vez más pequeñas, industrias aún más pequeñas, porque pues la inteligencia artificial podrá realizar esas actividades. Y aquí está el dato perturbador del día. 300 millones de puestos de trabajo en vilo por la inteligencia artificial en el mundo. 300 millones de puestos de trabajo no significan que son solo esos 300 millones de trabajadores, significa que en vilo están 300 millones de familias, porque detrás de un puesto de trabajo hay hijos, hay parejas, hay padres, hay abuelos. Entonces podríamos decir que casi 1.000 millones de personas tendrían una afectación directa con estos cambios en la inteligencia artificial. Obviamente no son cambios inmediatos, pero que hoy sí hacen preguntar al derecho laboral qué vamos a hacer con esto. Entonces, estos serían los principales riesgos. Trabajos o los que se ponen en riesgos, puestos de trabajo en riesgos. Trabajos rutinarios y repetitivos. Entonces, tareas que impliquen actividades rutinarias susceptibles de automatización y por eso pues hago mucho hincapié en esa palabra, la automatización, que se pueda realizar todo el día en la misma sintonía, allí va a estar la IA probablemente. La conducción y transporte, a partir de la inteligencia artificial se puede desarrollar unos sistemas de transporte mucho más rápidos. El servicio al cliente y la atención al cliente, lo que mencionaba ahora la compañera. Los chatbots son un ejemplo de ello, pero también muchas de estas llamadas que la hacen la inteligencia artificial, que apriete 1 para tal, apriete 2 para
tal función. Esto lo que hace es que elimina una cantidad de personas que trabajaban en estos puestos. También hasta en el metro, miren que utilizan máquinas ahora para la cívica. Trabajos en el sector financiero. El análisis de datos hasta hoy lo ha realizado siempre un ser humano a partir de plataformas como Excel y demás, pero la inteligencia artificial podría proveer una nueva forma de analizar datos mucho más rápida. Entonces un contador o un economista demora mucho más tiempo de lo que haría la IA, que tiene la información al instante. Trabajos en el sector de la manufactura, aquí sobre todo, pues obviamente la inteligencia artificial, pero también la robótica, porque la robótica, si bien ha existido durante más de 50, 60 años, si la dotamos de inteligencia artificial, pues es un avance que llevará a que la manufactura tenga un nuevo nivel, y esto es la operación en las fábricas o las cadenas de producción. Entonces, si unimos la robótica con la IA, habrán puestos de trabajo que se eliminen. Ante todo esto, entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con el ser humano? ¿Qué hacemos con los trabajadores? ¿Qué puede suceder con ellos? Hay muchas propuestas. Yo creo que la película que nos podría servir para esto, que es hermosa y muy sencilla a la hora de ver, es Wall-E. Wall-E nos presenta un mundo posapocalíptico, pero también un mundo que entiende muy bien lo que es la cuarta revolución industrial. Entonces, ¿qué opera el ser humano dentro de esta película? ¿Realiza labores? No, todas las máquinas. Y la inteligencia artificial. Entonces nos muestran un mundo por allá en un satélite en el que conviven muchos seres humanos, los últimos seres humanos, pero que todo lo hacen por ellos, no realizan ninguna acción. Para mí esto es súper problemático, sobre todo por temas culturales. Si el trabajo crea la cultura y las personas dejan de trabajar, entonces será el fin de la cultura, será este el techo cultural de la sociedad, será que no hay un avance más allá. Para esto pues hay muchas propuestas. Entre esas la renta básica, que lo que dice es, si las máquinas trabajan, si las máquinas producen, si la inteligencia artificial lo puede hacer por nosotros, entonces eso que produce, que a su vez permita que el ser humano pueda desplegar toda su capacidad mental en el ocio, en el arte, en lo que él desee, y en consecuencia tengan una renta básica. Yo creo que el tema de la renta básica no solo se ha tocado en Colombia, hasta supermillonarios como vimos, lo que ha referido es que el mundo a futuro requiere sí o sí una renta básica universal. Y esa renta básica precisamente porque se entiende que van a haber millones de puestos de trabajo que se van a perder, y en últimas, las grandes corporaciones se tienen que hacer cargo de ellos. Entonces, ese también es un cambio de paradigma. Si la renta básica universal a futuro es mediada porque las máquinas y la inteligencia artificial son las que trabajan, entonces serán las empresas dueñas de esa inteligencia artificial y de esas máquinas las encargadas de proveer la renta básica universal y no el Estado. Ahí vemos otro tipo de Estado también, un Estado que va a tener la responsabilidad de regular, sí, pero regular ¿qué? ¿Pensiones? ¿Salud? ¿O será que la nueva tarea del Estado será regular temas de inteligencia artificial, temas de robótica, temas de plataformas digitales, temas de nuevas formas de entender al trabajador, temas de cómo el ser humano se une o muta a nivel de ser uno con estas herramientas? Para eso quiero que miren, para la última sesión que tienen conmigo, temas de Meta, Facebook, eh, con los prototipos que tienen de las gafas de Meta. Quiero que revisen también un poquito ChatGPT, si alguno no conoce ChatGPT, que lo utilicen, que abran una cuenta, que allí empiecen a hacerle preguntas, que miren las potencialidades que tienen para el derecho. Tienen muchas potencialidades, sobre todo para programación, para ingeniería, pero en el derecho también. Entonces, entren, revisen, pregúntenles cosas de derecho, miren qué utilidad tienen, para que lo conversemos en la última sesión. Con todo lo que hemos visto el día de hoy, la idea es que en la última sesión compartamos un poco todas esas ideas, tanto de los textos, de los videos, poder mirar hacia dónde va realmente eh, el mundo del trabajo. Quiero que haya como una participación de ustedes en ese tema, más allá de lo que les he presentado el día de hoy, porque esto una, no es una ciencia pues que ya haya terminado, que sea algo que definitivamente va a ser de esta manera y no de otra, no. Hay muchas visiones y por eso pues la última sesión creo que podemos dedicarla a eso.
¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario para irnos? Bueno, muchachos, la idea es que sean más participativos como en estas últimas discusiones. La idea es que lo hagan entonces en el foro. Vamos a dejar una última pregunta, una pregunta adicional pues para esta semana. Los que no la puedan contestar dentro de la plataforma me la pueden enviar al correo electrónico, no hay ningún problema. Ya aviso a la Redal que hay problemas con algunos de ustedes que quieren dejar sus preguntas en el foro. Por favor, vean los videos que ya hay en la plataforma, ya está todo sobre el segundo módulo, falta dejar la pregunta. Y bueno, pues a buscar información sobre esto. La idea es que en la última sesión entonces la abordemos más desde el derecho, de todo esto, cómo impacta las normas, qué normas hay hasta el momento, tanto en Colombia y en el mundo, y conversemos un poquito de ello ya como abogados. Listo. Entonces, un feliz resto de día para todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias.